Bueno, muchachos, entonces en la clase de ayer habíamos quedado en ese algoritmo, ¿listo? Y yo lo estaba explicando. Estamos limpiando pantalla, estamos leyendo una imagen. Acá estoy creando una copia de la imagen, pero de la primera componente, es decir, de la componente roja, una copia de la componente verde y una copia de la componente azul. Como son copias de una sola componente, quiere decir que esta imagen ya no tiene 3 de profundidad, es decir, ya no tiene 3 componentes, sino solo una. Lo mismo que esta, lo mismo que esta. Profe, qué pena interrumpirlo. A mí solamente me sale la carpeta, no sé si usted está proyectando algo o ya tiene abierto el PDF, el PowerPoint. Ya reviso. La reviso. ¿Ya? Sí, ya, bro. Listo, entonces volvamos a empezar Listo, entonces. profe, bien, ya. Entonces, limpio Workspace y historial. Esto limpia todo. Leo la imagen y queda guardada acá. Estoy creando 3 copias. Una de la primera componente, otra de la segunda componente y otra de la tercera componente. Como esta imagen era a color y tenía 3 componentes, acá yo nada más estoy sacando la primera, la segunda y la tercera. Quiere decir que plan R, plan G y plan B son imágenes bidimensionales. Si yo las viera con InShow, yo las voy a ver en escala de grises porque ellas solo tienen una única componente. Recuerde que InShow solo muestra imágenes a color cuando tienen 3 componentes. ¿Listo? Entonces decíamos que para modificar la intensidad hay que hacer una conversión de formato. De por sí, para yo poder operar las imágenes entre sí, yo tengo que hacer igualación de formatos. Yo debo fijarme mucho en eso porque yo no puedo estar operando imagen en un formato Win16 con una imagen formato Win8 con una imagen binarizada, una imagen lógica. No, porque eso no funciona así. Entonces acá estoy convirtiendo la componente azul a Win16 y la estoy guardando en esta matriz. Acá estoy multiplicando esa matriz por 0,5. Quiere decir que estoy oscureciéndola al 50%. Vuelvo y la convierto en Win8 y la guardo en esta nueva imagen y visualizo esa nueva imagen. Quiere decir que imagen R1 es la versión de la componente azul, pero oscurecida al 50%. Acá agarro la componente verde, la estoy convirtiendo en Win16 y la estoy guardando en esta matriz. Acá la estoy multiplicando por 0,3. Quiere decir que acá estoy haciendo un proceso de oscurecimiento grande porque la estoy oscureciendo al 70%. La convierto nuevamente en Win8 y la guardo en esta variable plain G1 y la visualizo. Quiere decir que esta componente esta imagen, perdón, tiene la componente verde oscurecida en un 70%. Y acá estoy agarrando la componente azul, convirtiéndola a Win16. Después la multiplico, oscureciéndola a un 60%. La vuelvo a componente Win8 y la guardo en esta matriz. Y esta plan B1 me tendría la componente azul, pero oscurecida un 60%. Y aquí al final las estoy unificando las 3 componentes en una sola que se llama G. Vamos a ver los resultados del procesamiento. Changos, 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 changos. Listo. Entonces, vamos a ver qué obtuvimos.
Acá tengo la componente, la primera fue la roja oscurecida al, al 50%. La segunda fue la componente verde oscurecida al 30%. Y esta es la componente azul oscurecida al 60%. Figura 1, figura 2, figura 3. Figura 1, roja oscurecida al 50%. Figura 2, verde oscurecida al 70%. Y figura 3, componente azul oscurecida al 60%. Y al final la unificación. La pregunta del millón. Note que en este caso el resultado, ¿por qué da lo que da? ¿Quién me responde? Mire que pasamos del oscuro a lo claro. ¿No será porque sumó las tres imágenes? Exactamente. Bueno, ¿qué se ha comprobado? Cuando usted agarra una imagen a color y usted usa la función para convertir RGB to gray, esa función RGB to gray lo que hace es lo siguiente. O si usted quisiera programarla usted mismo por aparte sin usar la función, es como si usted sacara la componente azul, perdón, roja, verde y azul, pero sin oscurecerla, originales. Esa función lo que hace es agarra la componente roja, la componente verde, la componente azul en gris y después la suma en una sola. ¿Qué pasa? Cuando yo hago esa operación, al convertir una imagen en gris, él mantiene la uniformidad de la iluminación que se tenía en la escena, porque todas son muy similares. En la suma y la promedia hace una operación de media. En el caso de esta operación que nosotros estamos haciendo, estamos oscureciendo, pero para conservar la mejor calidad de cada componente. Y después al sumarlas, nosotros estamos realzando ciertas cosas. Quiere decir que en este caso se oscurece para poder aclarar. Y note el resultado del procesamiento es una imagen bastante brillante, como si sobre el perro hubiera una lámpara. Crea un efecto de iluminación artificial. Incluso se pueden ver cosas que en las otras componentes no se podían ver. Acá ya todo es más visible. Pero este procesamiento de ajuste de intensidad artificial también podemos hacerlo con imágenes a color. Es decir, trabajando las componentes directamente a color. Entonces miremos este algoritmo. Estoy leyendo una imagen. Estoy visualizando esta imagen. Esta imagen obviamente es a color. Acá al decir rojo igual a imagen, verde igual a imagen y azul igual a imagen, quiere decir que la matriz rojo, la matriz verde y la matriz azul son una copia idéntica en sus tres componentes y conservan las tres componentes de la imagen original. La matriz roja, que era una copia de la imagen original, yo le estoy agarrando las dos componentes, la de verde y azul, y las estoy llenando de cero. Quiere decir que ella va a seguir siendo una matriz de tres componentes, con la diferencia de que solo conserva valores de intensidad en la componente roja y no conserva valores de intensidad ni en la verde ni en la azul. Quiere decir que yo cuando la visualice acá la voy a ver rojo al 100%. Lo mismo hago con la verde, con la diferencia de que en este caso le lleno de ceros y le anulo es la componente roja y la componente azul. Y la visualizo para ver la componente verde. Acá estoy haciendo lo mismo con la componente azul, pero obviamente estoy anulando la componente roja y la componente verde y la visualizo. Y en este caso estoy agarrando la imagen de la componente roja, la estoy oscureciendo un 70%
la devuelvo a formato Win8, creo una nueva imagen y uno la componente azul original con la componente verde original, con la componente roja alterada y visualizo la imagen. Quiere decir que aquí le alteré la luminosidad a una sola componente para crear una nueva imagen a color. Vamos a ver cómo nos funciona este procesamiento. Entonces, tengo imagen original. Tengo la componente roja. ¿Qué escribe Anderson ahí? ¿Qué pasó, Anderson? ¿Qué le pasó a Anderson? La componente verde y la componente azul. Quiere decir que esas tres, la figura 2, 3 y 4, son las componentes originales de la imagen a color. La figura 5 es la componente roja oscurecida. Y acá hay la nueva unión de la imagen. Quiere decir que en este caso, yo le estoy bajando a la imagen original, que era esta, la calidad de la componente roja y poderla disminuir. Quiere decir que yo pude hacer lo contrario, ¿no? Yo pude haberle aumentado la intensidad de la componente. Eso también se puede hacer. En este caso, al oscurecer, note que el cambio fue una imagen diferente a la que teníamos originalmente. Quiere decir que yo pude haberla ampliado. Por ejemplo, en este caso ya no le estaría reduciendo la intensidad, sino le estoy ampliando la intensidad de la componente. ¿Cuánto? Un 30%. Algunos les agarró el tarde con los quizzes, ¿no? Todavía están llegando. Listo. Entonces, ahora miremos este efecto. Imagen original. Imagen roja original. Imagen verde original. Imagen azul original. Imagen roja iluminada un 30%. Quiere decir que este rojo es diferente a este rojo. Y nuestra nueva imagen. Note que se ve como si la iluminación de la escena fuera mayor. Quiere decir que en este caso nosotros estamos creando una iluminación artificial solamente con alterar la luminiscencia de una sola de las componentes. Quiere decir que yo no solo ilumino a nivel exterior, sino yo puedo hacerlo desde el punto de vista artificial. Quiere decir que esto depende mucho o estas técnicas sirven de mucho para yo crear una uniformidad en la imagen que yo quiero verdaderamente tener como mi imagen útil y mi imagen base para poder hacer los procesamientos. Quiere decir que si yo quisiera, podría iluminar no solo una componente, sino las tres componentes. O yo podría oscurecer las tres componentes o una sola componente. Profe, ¿eso de qué depende? De cuando ustedes analicen la imagen, hay imágenes que los elementos tienen más componente, de más valores en una componente que otras componentes. Eso depende mucho de lo que se quiera captar. Yo simplemente muestro lo que se puede lograr. Ustedes ya deciden cómo lo aplican. También podemos hacer uso de filtros oscurecedores.
Para el uso de filtros oscurecedores, podemos trabajar con la imagen Imageuse. Imageuse es una opción de MATLAB en la cual usted, la misma función, le ayuda a hacer el ajuste de intensidad. Sí, solo si usted ya hizo un estudio previo o usted ya tiene claro sobre qué valores mínimos ajustar y sobre qué valores máximos ajustar. ¿Cómo funciona? Imageuse le va a crear una nueva imagen de una imagen que usted le entregue y si usted le establece los límites mínimos y los límites más altos en los que debe operar las entradas y los límites mínimos y los límites máximos en los que debe operar la salida. Me explico, acá tengo un ejemplo. Entonces, vamos a ver este código. Estoy limpiando todo. Para que ustedes se familiaricen con los formatos, ¿no? Mire, acá cada vez que ustedes les cargue acá antes de borrar el procesamiento anterior, noten que cada imagen, si es a color, le va a quedar la cantidad de píxeles de filas y columnas por la cantidad de componentes que tiene. Quiere decir que al decir que es de 480 por 640 por 3, yo sé que esa imagen es a color. ¿Por qué? Porque tiene 3 componentes. Y el hecho de que diga Win 8 significa que las componentes de intensidad están representadas de 0 a 255, pero con valores enteros. Yo no puedo hacerle operaciones. Ya cuando yo la convierto de formato, mire cómo se ve. Win 16. ¿Listo? Y lo mismo las lógicas. Cuando ustedes obtengan imágenes binarizadas, acá le aparece que es una imagen bidimensional de valores lógicos. Entonces esto hace las veces de las unidades, como cuando uno hace ejercicios y usted debe operar elementos que estén dentro de las mismas unidades. Lo mismo pasa acá. Hay veces cuando usted quiere hacer operaciones entre matrices, entre imágenes, debe tener en cuenta eso, que haya uniformidad. Bueno, acá volviendo al ejemplo de la instrucción Imageuse, leo esto, limpio todo, estoy leyendo una imagen a color, esa imagen a color la estoy guardando en esta instrucción y la voy a visualizar para ver cómo era esa imagen original. Estoy entregándole esa imagen a color a la función Imageuse y ella me va a crear una nueva imagen. Y yo le estoy diciendo lo siguiente, ella funciona como una especie de filtro, pero en vez de eliminar o dejar pasar, ella lo que hace es equilibra. Entonces, básicamente funcionaría de la siguiente manera. Este valor está relacionado con este valor. Entonces, yo la interpretaría de la siguiente manera. Equilíbreme la componente roja entre el 20% al 60%. Equilíbreme la componente azul entre el 20% y la componente verde entre el 20% y el 70%. Y equilíbreme la componente azul entre el 20% y el 100%. ¿Por qué? Porque el modelo es RGB, entonces R, G y B. Estos serían los límites bajos. R, G y B, estos serían los límites altos. Entonces, por eso les estoy diciendo. Esto sería decirle el límite inferior de la componente roja, límite superior de la componente roja, límite inferior de la componente verde, límite superior de la componente verde, límite inferior de la componente azul, límite superior de la componente azul. Y él le hace el ajuste de la intensidad en ese rango que usted haya establecido. Bueno, tengo que cambiar esta instrucción por en show. Dale un segundito. Es que en el MATLAB ciertas funciones cambian. Entonces, cuando cambian, en esta versión, esta función InView ya no existe.
Esa era otra instrucción que trae MATLAB también para visualizar aparte de InShow. O traía MATLAB para visualizar antes de InShow. Listo. Entonces, la imagen original era esta. Y esta es la imagen equilibrada en la luminiscencia como yo le indiqué a la función. ¿Sí me hago entender? Chicos, ¿están vivos? Sí, señor. Note que a diferencia de lo anterior, pues tiene la ventaja de que el procesamiento por un lado es mucho más rápido y que en este caso pues yo soy el que impongo los límites, ¿no? Note que el hecho de alterar la luminiscencia cambia muchas cosas, por lo menos si ustedes se orientan acá en este estampado de fondo que está acá, que les estoy señalando en esta parte, no se percibía muy bien. Al alterar la luminiscencia ya se puede ver mucho mejor. Lo mismo sería si ustedes la oscurecen, ¿no? Ustedes también pueden hacer operaciones de oscurecimiento y así sucesivamente. Ahora, Histec es una instrucción de MATLAB que ya la habíamos visto antes, pero vamos a volverla a ver, que es la que trabaja equilibrando el contraste de las imágenes mediante la transformación de valores de intensidad a partir de un estudio del histograma. Ella saca el histograma de la imagen y a partir del histograma de la imagen analiza la cantidad de valores oscuros, la cantidad de valores claros y a partir de eso hace un equilibrio medio entre las intensidades. Entonces, esta es la imagen original. Note que al analizarla tenemos una imagen que es bastante oscura. Una imagen en la que muchas cosas no se ven. Hay mucha sombra, demasiada oscuridad. Cuando le aplicamos la instrucción Histec, vemos que al hacer el equilibrio del histograma muchas cosas empiezan a ser visibles. Por ejemplo, el contorno, la parte de adentro del guardabarros de la llanta. Por lo menos acá no se podía percibir que debajo del carro hay unas manchas de aceite. Hay muchas cosas que antes no se veían, pero están ahí presentes en la foto. Y ahorita lo que pasa es que están solapadas por la oscuridad. En este orden de ideas, al hacer este tipo de procesamientos, pues podemos develar ciertas cosas y de pronto esta imagen es más útil para mi procesamiento que otras. Si ustedes se leen si ustedes utilizan Histec, él hace el control del histograma, el equilibrio del histograma a través de la versión de la media que él analice, pero usted puede hacer control de ese histograma. Es con Q. Listo. Entonces, usted puede llamarla así sencillito, como yo la estoy convocando, en la cual MATLAB automáticamente al darle la imagen, ella funciona de manera solita, o acá usted puede darle el rango del histograma. Ella también le puede anexar dos valores, el resultado de la matriz media y la creación de los valores encontrados entre el mapeo del histograma que haya analizado. Entonces, no solo se puede usar así como la estamos trabajando, sino hay otras formas de uso. Quiere decir que yo por cada instrucción que me vayan facilitando, yo debería ir estudiando a ver de qué otras formas la puedo utilizar, ¿no? Pero habría que tomarse el trabajo de leer cada
cada histograma. Claro, con el proceso de iluminación artificial, de lo que es filtros oscurecedores y filtros aclaradores, todo lo que es ajuste de intensidad. Bueno, una pregunta. ¿El ajuste de intensidad debería hacerse en qué etapa del procesamiento del algoritmo? Muchachos. El ajuste de intensidad debería hacerse exactamente después de la captura. En realidad sería un poco incorrecto que usted pase, por ejemplo, un filtro de color o haga ya un proceso de segmentación, de detección de algo y no haya y después pretenda modificar la iluminación. No, para eso usted debió haber hecho la modificación de la iluminación, el ajuste de intensidad antes de cualquier procesamiento. Quiere decir que lo que es ajuste de intensidad, bien sea para aclarar, bien sea para oscurecer, bien sea para equilibrar, sería la etapa que le sigue a la captura de la imagen. Bueno, vamos a ver también cómo con imágenes binarias podemos aplicar segmentación de umbral. Ya esto lo habíamos aplicado. ¿Qué es la segmentación de umbral? Es cuando yo a partir de una imagen puedo decirle lo que esté por encima de tal valor, elimínemelo, y lo que esté por debajo de tal valor, déjemelo pasar. Generalmente la segmentación de umbral se aplica a imágenes que estén en formato bidimensional. Quiere decir que yo puedo hacer segmentación así como hacíamos en el filtro de color, componente por componente. No puedo hacer segmentación de toda la imagen a color de manera directa, sino tendría que hacerla en cada componente. Que sí, que yo después del resultado de una segmentación puedo usar ese resultado para crear una nueva imagen y estructurarla a color, eso ya es otra cosa. Pero el procesamiento como tal, la operación morfológica de la segmentación por umbral, yo debo hacerla es en una imagen bidimensional. Entonces, la forma más común de generar imágenes binarias es mediante la utilización de un valor umbral de una imagen a escala de grises, es decir, se elige un valor o límite o puede ser un intervalo a partir del cual todos los valores e intensidades mayores serán codificados como 1, mientras los que estén por debajo serán codificados como 0. En MATLAB, este tipo de operaciones morfológicas se realizan de forma sencilla, sin mayor sobrecarga de código. Entonces, en este caso, estoy leyendo una imagen. Esta imagen ya la tengo bidimensional porque ya la tengo en grises. No necesariamente tiene que ser una imagen en la escala de grises. Puede ser una imagen, una componente de color de una imagen. La estoy visualizando y después de visualizarla le aplico al umbral. Le estoy diciendo todo lo que en la imagen tenga mayor a 128, mayor o igual a 128, déjemelo pasar. Lo demás, elimínelo. ¿Listo? Entonces, tengo la imagen original en escala de grises y de esa imagen original paso un filtro de umbralización. Uno de los principales problemas que se tiene es saber cuál es el valor exacto de umbralización, ¿no? Por encima, ¿cuál es ese valor? Una cosa es que yo acá diga, uy, 128, pero yo cómo sé cuál es ese valor. Entonces, uno de los truquitos que aconsejan es que usted haga un algoritmo recursivo. Obviamente usted imprimiría la I. De manera de que el umbral vaya desde el valor más bajo hasta el valor más alto y usted pueda detectar en qué valor exacto queda mejor umbralizado lo que usted quisiera eliminar.
Entonces, supongamos que mi objetivo es filtrar al perro del resto de la escena. Entonces, yo debería fijarme, estar imprimiendo el valor i y ver en qué valor de i exactamente yo logro eliminar de mejor manera el perro. Que quede solo el perro y lo demás quede eliminado. Entonces note que ahí ya nos acercamos a un buen punto, ¿no? Para filtrar al perro de lo demás. Ahí sería un buen punto. Entonces yo me fijaría mucho en este rango de valores porque yo sé que esa es la zona de umbralización y lo demás no. Y ya de ahí en adelante, pues lo que estamos haciendo ya nos pasamos de maraca y ya lo que vamos a hacer es terminar de volver la imagen oscura. ¿Por qué? Porque a veces no es fácil detectar cuál es el punto de umbralización. Bueno, esta es una instrucción que hay en MATLAB, no sirve para mayor cosa. En realidad sirve es para toda imagen volverla de forma cilíndrica. Usted le puede alterar el contorno y esto. Esta función sí es muy importante, la función de rotación. Entonces es una función muy simple, se llama inRotate. Después de haber leído una imagen, usted simplemente tiene que indicarle cuál es el ángulo en que quiere que gire y ese nuevo ángulo se crea una nueva imagen basada en la rotación de la imagen anterior. Entonces, por lo menos ahí le estoy colocando una rotación de 50. Quiere decir que esta instrucción es muy importante cuando yo quiero enderezar algo, ¿no? Y si yo quisiera hacer en el sentido contrario, listo, entonces usted varía de esta manera el sentido de giro. En este caso me creo un pequeño algoritmo para crear todas las posibles rotaciones, las posiciones de rotación de una imagen. Sí que hay que tener en cuenta que cuando él rota, él a partir del equilibrio de las esquinas crea la dimensión de la nueva imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes analizan, en algunos casos la imagen nueva que se crea es cuadrada y en otros casos la imagen que se crea no es cuadrada. Cuando yo aplico la opción rotar, yo debo darme cuenta de eso, porque hay veces yo roté una imagen y quiero operarla con otra matriz y me voy a dar cuenta de que no puedo porque la cantidad de filas y columnas de una es diferente a la cantidad de filas de la otra. Entonces, después del corte, la rotación, yo debo hacer un ajuste de filas y columnas. Entonces, note que en este caso ya no son, ya la imagen no es cuadrada, es completamente diferente. Entonces, yo debo fijarme mucho en eso. Después de yo hacer la rotación, si yo esa imagen la voy a utilizar para otra cosa, yo debería tener cuidado qué uso le voy a dar, ¿no? Para que la operación con otra matriz sea posible. Quiere decir que la finalidad de ese algoritmo no era ver el perro girar, sino ver
cómo a partir de la rotación cambio yo las dimensiones de la matriz cuando roto, ¿no? Entonces, para que yo pueda evidenciar eso y lo tenga en cuenta dentro de mi proceso de programación. Cortar una imagen. Esta función es vital para los procesos de segmentación. Es una de las funciones que más se usan. Se puede usar de dos maneras. Así como la estoy colocando, incrop solito, si yo llamo a una imagen y le digo i igual incrop, donde mi imagen es i, yo simplemente lo que estoy haciendo es darle la posibilidad al usuario de que haga el corte. Quiere decir que en este caso es el usuario el que está haciendo el corte. ¿Listo? Y esa nueva imagen fue la que quedó grabada. ¿Estamos claros? Sí, Chicos, profe. Sí, Sí, señor. señor. quiere decir que si yo dejo al usuario hacer el corte, yo a esa imagen que ingreso, yo tendría que leerle filas, leerle columnas, todo, porque yo no sé qué cortó él, ¿no? Si fue grande, si fue pequeño. Esa es una de las cosas. Si usted usa el help de incrop, listo. Ya usted va a poder ver cómo usar incrop ya de manera automática. Es decir, usted mismo solicitando esto, cómo cortar. Básicamente lo que le pide es que usted dé las coordenadas X, Y y Z de la zona donde usted quiere cortar. Y usted a partir de las coordenadas X, Y y Z, usted establece la zona de corte y usted haría un corte automático. Pero en ese orden de ideas usted tendría que saber en qué parte debe pararse para hacer el corte. Ahora, otro de los algoritmos que más se usa, que puede ser muy útil, por lo menos cuando vamos a comparar imágenes o para hacer la preparación anterior para detectar patrones, bien sea para antes de entrenar un sistema de redes neuronales artificiales o bien sea para un sistema más sencillo en el cual la verificación de los patrones se va a hacer a través ay, se me fue, a través de comparación por correlación, que fue lo que vimos ayer. Una de las mejores formas que podemos hacer es analizar una imagen y sobre la imagen se detecte los bordes, porque esa detección de bordes genera un mejor patrón. Entonces, esto es un ejemplo de detección de bordes. La detección de bordes opera de diferentes maneras. En realidad, hay varios algoritmos para la detección de bordes. Hay un método de detección de bordes que se llama el algoritmo de Sobel, otro que se llama el algoritmo de Kane, otro que se llama el algoritmo de Roberts y otro que se llama el algoritmo de Prewitt. Quiere decir que si yo quisiera hacer una detección de bordes, yo debería hacer una prueba previa para aplicando todos los métodos para saber cuál es el que mejor aplica para la detección de bordes mía. Listo. Entonces, acá está mi primer algoritmo, segundo algoritmo, tercer algoritmo, cuarto algoritmo. Un truco. Hay gente que llega y hace lo siguiente. Vamos a programarlo acá.
en este caso, el único algoritmo que es diferente porque opera detectando bordes internos es el algoritmo de Canny. Entonces hay gente que lo que hace, una de las recomendaciones que le hacen a uno es aplique el algoritmo de Sobel, el algoritmo de Roberts y el algoritmo de Prewitt y haga una AND entre esos tres algoritmos. Entonces sería hacer una AND entre este. Regálame un segundo acá, contesto un mensajito y ya, seguimos. Pero pausa un segundito. Listo, chicos, qué pena con ustedes. Entonces sería B1, ampersand, BW3, ampersand, BW4. Y de esa manera, otros lo hacen con OR, otros lo hacen con AND. Usted aplica la que mejor le sirva. Pero ¿para qué voy a pasar todo el algoritmo completo? Ya tengo los... Voy a usar solamente estos. Las otras imágenes no las he cerrado. Listo, entonces este sería el resultado de los bordes. ¿Estamos claros? Sí, señor. Y otra forma pues sería hacerlo con la suma, ¿no? ¿Listo? Después, obviamente, usted tendría que pasar una eliminación de píxeles. Esto para eliminar todos estos píxeles pequeñitos que quedaron libres para que la detección de bordes pues sea más pura. Quiere decir que, por ejemplo, aquellos que están detectando logos, billetes, ese tipo de patrones, una forma de resaltar el contorno del patrón de una mejor manera es hacerle un análisis de detección de bordes. Entonces, mira, acá es un buen ejemplo. Note que cuando yo creo imágenes binarizadas, ¿cómo las crea, no? Entonces, note que W5, que fue el resultado en este caso de una suma de valores lógicos, él cambió su valor de componente a como lo tenía estructurado, ¿no? Es diferente. Entonces hay que tener cuidado con el uso de las unidades. Vamos a darle guardar. Bueno, ahora supongamos que yo ya hice el realce, la detección de bordes, yo ya hice el proceso de segmentación, pero después de haber hecho la detección de bordes, pasa lo que veíamos en estas imágenes, ¿no? El borde quedó muy fino. Supongamos que usted ya eliminó el ruido que haya en la imagen y todo, pero el borde le quedó muy fino. Hay que hacerle un realce a esa imagen. Entonces, en ese orden de ideas, debemos hacer un estudio de los realces para poder saber de manera adecuada qué tipo de realce podemos aplicarle a una imagen. Entonces, una de las primeras cosas que yo debo saber es hacer realces.
Una de las instrucciones más útiles para hacer realces son esta, FS Special y ROI Fill. ROI Fill lo que hace es pasar un filtro de realce. Entonces vamos a ver este algoritmo. Estoy leyendo mi imagen, la visualizo, creo la base sobre la cual voy a operar y le aplico los filtros de realce y luego la visualizo. Vamos a cerrar todo esto, vamos a cerrar todo esto. Listo. Entonces, la función de realce funciona de manera manual. Usted llega y selecciona la etapa que usted quiere resaltar, la zona que usted quiere resaltar. Después de que usted haya finalizado, doble clic y él le crea una nueva imagen en la cual él hizo un balance de intensidad. Es como lo que los celulares llaman modo retrato, algo así. Entonces él se enfoca es en el objeto que usted decidió resaltar y él a ese objeto le hace un equilibrio de intensidad diferente al que tenía. Y no lo hace en el resto de la imagen. ¿Estamos claros? Ok, Sí, sí. señor. Listo. Pasa lo mismo que con la función incrop. Si usted se la convoca así solo, así como cuando convocábamos cortar solito, si usted convoca la función fSpecial y la otra función de manera así sin parámetros, usted lo que está diciendo es que quiere que el usuario lo haga. Pero si usted dentro del algoritmo sabe cuáles son las coordenadas, usted puede ver el help y en el help le explican cómo insertar esas coordenadas. De manera de que de manera automática se haga el realce. Otra forma es hacer realce por inserción de píxeles. Entonces, para eso vamos a usar esta función, Black Pro. Esta es una función que tiene interna un algoritmo de detección de bordes, pero él donde detecta un borde, como un borde puede ser, así como nos ocurría, un pequeño filamento de píxeles, que puede ser la unión de 1 o 2 píxeles, algo muy pequeño. Él donde haya encontrado un borde, él va a insertar una pequeña matriz y acá usted le dice de qué valor. En este caso yo le estoy diciendo que me inserte matrices de 10 por 10 y acá le dice de qué tipo de matrices, de 1. Listo. Ahí aparentemente no nos sirvió de nada. ¿Por qué? Porque exageramos con el tamaño de las matrices. Quiere decir que cada punto donde él encontró un borde, él le insertó una matriz de 10 por 10. Pero de pronto, si lo hacemos de una mejor manera, podemos obtener mejores resultados. Entonces vamos a analizar este algoritmo que yo tengo acá. Tengo una imagen en escala de grises. La visualizo. Estoy umbralizando. Visualizo el resultado de la umbralización. Después, el resultado de la umbralización la estoy convirtiendo a Win16, a IN16,
quiere decir que la voy a operar. Si yo la estoy convirtiendo es porque voy a hacer una variación morfológica. La estoy operando, la transformo a Win8 y la inserto acá. Visualizo el resultado y hago dos operaciones. La operación suma, la operación resta, para calcular la unión de las imágenes y el complemento de las imágenes. Visualizo ambos resultados, niego el resultado del obtenido, convierto de formato y hago lo mismo. Sumo, resto y ahí sí visualizo. Vamos a ver. Listo. Entonces, vamos a analizar todas las etapas. Imagen original, imagen umbralizada pero en formato diferente. En este caso, el resultado de la resta. Entonces, note que el resultado de la resta me elimina el perro, me lo deja en blanco y me deja todo lo demás. Acá al revés. Dejé el perro y eliminé fue todo el fondo. Acá funciona igual que esta. Dejé el perro, pero ahora en fondo blanco. Y acá elimino el perro y dejo todo en fondo blanco. A esto que le estamos haciendo es lo que se llama los negativos de una imagen. Listo, después de tener los negativos, voy a insertarle a cada una de esas figuras bloques. Primero le estoy insertando bloques de 10. Ya empiezo a ver el patrón del contorno del perro, pero todavía está muy exagerado. Es que de por sí insertar bloques de matrices de 10 es mucho, bien sea en la parte umbralizada, que es la figura 1, o en los negativos, bien sea con fondo oscuro o bien sea los de resultado de fondo claro. Entonces, acá estoy insertando son matrices de 5 en 5. Vamos a ver qué cambia. Entonces, note que como método de creación de bordes y de realce de bordes ya está mucho mejor. Pero aún así 5 por 5 sigue siendo bastantico.
podríamos intentar con otro tipo de valores. Vamos a colocarla de 2 por 2. Dejemos a Malat pensar. Entonces vemos como en este caso ya la detección de bordes es mucho más fina, ¿no? Quiere decir que si yo combinara esta detección de bordes, este realce, con la detección de bordes y los métodos de detección de bordes, podría tener un contorno bastante definido de todo lo que yo analice. Bueno, acá solo lleva la primera imagen. Esperemos que procese las demás. Ya lleva la segunda. La tercera. Quiere decir que en la medida que menor sea el tamaño de lo que insertamos, más se demora el procesamiento. Y falta la cuarta. Vamos, tú puedes. Listo. Bueno, hay otra forma de hacer operaciones morfológicas, que es hacer la detección de bordes, pero a través de esas detección de bordes insertar matrices. En este caso estamos probando con matrices en 1
de 3 por 3, matrices de 1 de 30 por 30, y así sucesivamente. ¿Qué función estamos usando? Esta. ¿Para qué? Para crear realces. Ay, pero todavía está pensando MATLAB. Todavía le falta una imagen. Listo, ya. Acabo la última imagen. Quiere decir que él en cada punto, acá insertó matrices de diagonales en 1. Y acá matrices de 30. Entonces, si ve que queda el perro como si lo hubieran embarrado, quiere decir que él está multiplicando es por matrices en diagonal. Entonces, eso crea un efecto como si alguien le hubiera pasado la mano para correrlo. Matrices de 1, matrices de 30. Acá lo vamos a hacer ya no con matrices en diagonal, sino con matrices de 1 completa. Acá lo estábamos haciendo con matrices en diagonal, acá con matrices de 1 completas. Acá insertando solo matrices de 3 por 3 de 1, acá de 30 por 30 de 1, acá de 1 por 1 y acá de 30 por 30. También lo podemos hacer con la función inOpen. Con esa función inOpen también vamos a probar cómo sería hacer realce con matrices en diagonal, en este caso unas de 3 por 3 y otras de 30. Entonces me crea unos efectos similares. Acá vamos a usar inOpen, pero con matrices de unos completas. Matriz de 1 por 1, matrices de 30, matrices de 1, y creo que me hace falta una por procesar. Ah, no, ya. También para realce está la función inclose. Acá vamos a probar inclose haciendo realces con matrices en diagonal de 3 por 3 y de 30 por 30. Y acá con matrices completas de unos. Profe, ¿pero qué utilidad tiene eso? Pues recuerde que una de las cosas que usted tiene que hacer en alguno de los casos es crear un patrón que sea diferenciable y que pueda ser comparado bien sea a nivel estadístico con funciones como las de correlación o con operaciones ya más elaboradas como los sistemas inteligentes, si estuviéramos usando un clasificador inteligente con redes neuronales o máquinas de soporte vectorial o similares. Entonces, estas técnicas de dilatación, de inserción de píxeles en bordes y demás, pueden hacer que el patrón se vuelva más exagerado, pero entre más, a veces el hecho de que sea exagerado lo vuelve más único
y al ser más único es más fácil de aprender por un sistema inteligente y más fácil de detectar también. Por lo menos en estos días un estudiante me escribía y me decía que él tenía problemas porque él estaba utilizando una cámara de alta resolución que le estaba generando como imágenes muy grandes y que como la imagen era muy grande, él intentó recorrerla y le estaba creando mucho tiempo computacional. Entonces yo le decía que viera las diapositivas. Entonces yo le decía, por ejemplo, utilice la función submuestreo, que yo ya se las había explicado, en la cual a una imagen la podemos reducir a una escala menor. Entonces, por lo menos en este caso, limpiamos todo, estoy leyendo una imagen, la visualizo y estoy creando una segunda imagen en la cual las filas me las reduce a la mitad y las columnas me las reduce a la mitad y la escala sí manténgamela tal cual. Quiere decir que acá usted de una puede hacer reducción de intensidad si quiere. Entonces, vamos a correrla por partes para ver la diferencia. Me quedó mal, me quedó mal. Unos JPG, ta. Ahorita corrió. Listo. Entonces, esta es mi imagen con muchas filas, muchas columnas. Y esta es mi nueva imagen con pocas filas, pocas columnas. ¿Qué ventajas tiene? Que el submuestreo trata de mantener en la medida de lo posible la calidad de la imagen, pero con menor peso. Quiere decir que obviamente recorrer y hacer transformaciones sobre la imagen 2 es mucho más fácil que recorrer y hacer transformaciones sobre la imagen 1. Quiere decir que para nosotros no debería ser un problema tener una cámara de altísima resolución, porque si yo no tengo una máquina que pueda responder a una altísima velocidad, pues puedo hacer su muestreo de la imagen de manera de que yo disminuyo la resolución, pero puedo tratar de mantener en la medida de lo posible la calidad de la imagen. Y si usted nota, pues se mantiene muy bien la calidad de la imagen con respecto a la original. ¿Listo? Bueno, muchachos, hasta acá ya hemos visto las herramientas fundamentales que se necesitan conocer para hacer los procesos de visión artificial. Hay que saber que existen otras técnicas de visión. Por ejemplo, la visión estéreo. La visión estéreo se diferencia de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo son modalidades de visión monoestéreo. ¿Qué es visión mono? Cuando solo hay una única cámara, es decir, solo hay un único método de percepción. Visión estéreo es como la visión humana, en la cual hay dos órganos de percepción y esos órganos de percepción tienen sus propios rangos de visión, sus propios focos
pero tienen una forma de concentración. Y también está la visión 3D, que es la que hace los escáneres, en la cual se puede hacer un barrido 360 grados de una imagen, de un elemento, perdón, y a partir de la captura 360 grados de esa imagen, se puede incorporar todas estas vistas mediante proyecciones y obtener un único objeto tridimensional que represente esa imagen. Entonces hay visión estéreo y hay visión 3D. La visión estéreo sí tiene una dificultad que, como van a ver dos órganos de percepción, hay que saber muy bien, tiene un cálculo, tiene una matemática asociada en la cual se tiene que establecer cuál es el rango de percepción de una cámara, cuál es el rango de percepción de la segunda cámara y cómo se cruzan esos dos rangos. ¿Por qué? Porque esa es la zona de visión de la profundidad. Si usted analiza su lado, lateral derecho y su lado lateral izquierdo, usted por el lado lateral derecho, usted ve principalmente con el ojo derecho. Si usted ve en el lado lateral izquierdo, usted ve principalmente con el ojo izquierdo, el ojo derecho no alcanza a direccionarse para allá, pero si usted ve en la parte media, es decir, en la dirección que apunta su nariz, este es un ojo, este es otro ojo, aquí está la nariz. Quiere decir que en un punto los dos focos, los dos rangos de visión se unen. Y ese es el efecto que usted tiene cuando está viendo y tapa un ojo y ve como que la imagen se corre y tapa otro ojo y ve como que la imagen se corre. Quiere decir que nuestro cerebro, de manera autónoma, hace este mismo ajuste matemático y une ambos métodos de visión a pesar de que ambos están en ángulos diferentes. Y los superpone creando una única imagen. Esta única zona, esta zona de acá, es donde los seres humanos tenemos la percepción de la profundidad. Quiere decir que una persona, cuando pierde un ojo, queda tuerta y demás, pierde la sensación de profundidad. Ella no puede percibir profundidad realmente, porque solo tiene un órgano de percepción visual. Y para percibir profundidad se requieren los dos. Quiere decir que no es lo mismo capturar una imagen mono que capturar una imagen en estéreo. Entonces, para capturar un sistema estéreo habría que ubicar dos cámaras, hacerle un análisis matemático para saber o conseguir de fábrica cómo son los focos, cómo son, qué rango de apertura tienen los focos y a partir de ese rango de apertura saber cuál es la zona de visión estéreo y a partir de esa zona de visión estéreo poder capturar imágenes. Y veremos que una imagen capturada con visión estéreo tiene una perspectiva diferente porque da la sensación de una imagen que percibe de una mejor manera la profundidad. Es como si se hubieran unido dos vistas. Entonces acá tenemos un ejemplo de una imagen capturada con visión estéreo. También nosotros podemos usar los sistemas de visión y combinarlos con la geometría para hacer sistemas de medición, que es algo muy similar a lo que va a hacer Michael y a lo que va a hacer Héctor. Básicamente, una de las formas es por lo menos hacer una visión mono con ayuda láser, que básicamente es a una cámara colocarle con un pequeño ángulo de desviación, que generalmente es 5 o 10 grados, un láser y de esa manera poder calcular la distancia a la que está el objeto. Básicamente sería algo así. Tenemos la cámara. De la cámara yo le coloco el láser. Ese láser tiene que estar un pequeño ángulo de desviación. Sabemos que la cámara, voy a cambiar acá de color. La cámara tiene un foco de percepción, ¿no?
lo cual quiere decir que es diferente para él una imagen capturada a una distancia que capturada a otra distancia que capturada a otra distancia. Pero, como tenemos el láser, cuando yo apunte el láser en las tres imágenes va a caer en una coordenada diferente. Quiere decir que dependiendo si esta es la línea de horizonte media, dependiendo de qué tan lejos esté el objeto, más abajo cae el punto de láser. Quiere decir que él está funcionando a toda hora por una especie de triángulo en el cual yo, como conozco el ángulo de desviación del láser, yo a partir de ese ángulo y de esta proporción de donde cae el puntero láser, yo puedo saber y proyectar cuál es la distancia a la que está el objeto. Y de esta manera yo puedo hacer un medidor de longitud muy exacto. ¿Sí me entienden la lógica del asunto? Chicos. Sí, Sí, señor. señor. Y funciona con pequeñas y largas distancias. Y si usted lo prueba, es muy preciso. Incluso entre más pequeño sea el ángulo acá, más preciso es. Y más rango de visión podemos tener. Y básicamente opera con esta operación matemática. Es tan simple como eso. ¿Listo? Entonces vemos que la visión artificial es una cantidad de técnicas en la cual podemos combinar el procesamiento digital de imágenes y todo lo que sabemos, geometría, trigonometría y demás, que si lo sabemos combinar de una manera lógica e inteligente, podemos lograr grandes resultados a nivel de procesamiento y con ello estar emulando características y mejorar las características que pueden obtenerse a través de la visión humana y animal, porque por lo menos en este caso usted puede tener un objeto a una determinada distancia, usted puede decir, bueno, más o menos a cuánto está tal objeto, y sería eso literal, más o menos. Usted con un sistema de estos puede tener un sistema de medición que tenga un rango de error de 1 centímetro. Quiere decir que es muy preciso comparado con la visión humana. ¿Estamos claros? Bueno, muchachos, ya saben las fechas, ya agendamos todo, ya tienen las herramientas. Ya es cuestión de ustedes que usen su creatividad, su ingenio, su superinteligencia para ver cómo combinan todas las situaciones en un algoritmo que les permita cumplir con el objetivo que ustedes mismos se fijaron. Creo que tienen bastante tiempo porque básicamente tendrían alrededor de 15 días, casi 15 días para hacer la entrega, porque todo debe estar listo, el sistema de visión artificial, antes de la clase del día viernes 22. Quiere decir que contamos con muchísimo tiempo para poder poner a punto lo que hemos aprendido. ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces los dejo, no siendo más. ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, el proyecto debe funcionar si se coloca el objeto a diferentes alturas, ¿cierto? ¿Qué perdón? El proyecto debe funcionar si se coloca el objeto a diferentes alturas. No. No. ¿De qué es su sistema de visión? Detección de billetes y monedas. No. La altura, o sea, usted debe tener una base, dibujar. Que ya había cerrado todo, qué pena con ustedes. Usted va a tener su cámara, va a tener la base donde va a colocar los billetes
Y esta altura, esta distancia de la cámara a la mesa siempre debe ser estándar. Siempre debe ser estándar. La escena debe tener repetibilidad y reproducibilidad. Ya hacerlo en condiciones variables requiere un análisis de más tiempo. Ya eso no es así como así, no. ¿Listo? Porque usted sabe que su cámara va a tener un rango de percepción que obviamente para abarcar de una buena manera la zona de percepción fue que usted seleccionó esta altura. Sí. La idea es tener uniformidad en la percepción. Por eso yo a ustedes les llevo insistiendo tanto en que preparen muy bien la escena. Para eso. ¿Vale? Ok. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Profe, yo tengo un problema cuando utilizo la función de subplot, cuando la pongo dentro de un while, ella no me deja imprimir la cámara, o sea, no me muestra la imagen. No le deja. ¿Cómo así? Lo que pasa es que yo utilizo subplot pues para mirar esto en tiempo real, lo que está captando la cámara. Pero cuando yo la ingreso dentro de un while, o sea, para verla en tiempo real, el subplot no me funciona. Pero usted le está dando tiempo para visualizarse, para crearse. No, yo no utilizo pause ni nada. Tocaría que intente con pauses porque de pronto se está ejecutando muy rápido y no se está dejando, o sea, no ha terminado de crear una cuando ya está siendo sustituida por la siguiente y así sucesivamente. Ya, Eso con entiendo. visión puede pasar. Lo otro es que una cosa es mostrar el subplot, así como ahorita lo estábamos practicando, en que yo solo la estaba reduciendo para visualizarla, pero usted después de visualizarla debe guardarla en una matriz, ¿no? Ok. Una cosa es que usted la reduzca y la muestre, pero si usted no la guarda, él es un análisis flotante que está en la RAM, pero no está guardado en ningún lado. ¿Y cómo la guardo? Pues igual que siempre, usted hace C igual, subplot, bla, 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 bla. O sea, Ok. tiene que guardarla, porque esa es la otra, ¿no? Que el subplot usted lo puede estar creando, pero si usted no lo está guardando, no está haciendo nada. Ya. Él lo está guardando en una memoria temporal, pero deja de existir. También puede ser eso. Listo. Listo, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo bien? ¿Hay alguna otra manera de saber que no, la altura de la distancia de un objeto aparte del láser? Eh, pues siempre tendría usted que colocarle algún tipo de seña, de patrón. Sin un patrón verificador no habría forma. O algo con lo que usted sepa con qué crear una proporción definida para crear mediciones. De resto no. De resto no. Por lo menos ustedes han visto en las escenas de crimen que supongamos tenemos una pisada, una huella, ¿vale? Y la persona, el criminalista, o tira una regla antes de tomarle una foto al suelo, una regla pequeña antes de tomar una foto, o tira un billete antes de tomar la foto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el billete tiene unas dimensiones que son un patrón estándar en todo el mundo. No importa la distancia a la que él haya tomado la foto, él puede llegar después desde su casa o su laboratorio, donde quiera, donde rayos él trabaje, él puede llegar y decir, bueno, ¿cuánto me mide el billete? Acá son tantos píxeles. Supongamos que me dio 20 píxeles.
y de acá a acá me dio 7 píxeles. ¿Listo? Entonces él sabe que el largo del billete en la vida real, el billete son 15 centímetros, supongamos. Entonces él dice, 20 píxeles en esta escala de fotos son 15 centímetros. Y él los puede corroborar acá. Sí, da lo mismo. Entonces, si yo midiera de acá a acá cuántos píxeles hay, yo sé cuántos centímetros en la vida real era esa pisada, sin la necesidad de yo haberme puesto a medirlo. Y yo puedo comprobarla y llevar mi prueba científica de que eso mide eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque la imagen tiene la ventaja de que yo puedo establecer proporciones si y solo si yo tengo un patrón dentro de la imagen. Que en este caso puede ser la regla, que usted sabe cuánto mide la regla, o puede ser algo de dimensiones conocidas. ¿Vale? Ok. ¿Sí me entiende la lógica? Pero ya en el caso de la distancia de separación, como es una distancia frontal, si usted tiene que crearle un patrón. En este caso el patrón fue el punto del píxel. Entonces, por lo menos en el caso de Héctor, que él está trabajando un levitador. Entonces él tiene el ducto de levitación. Acá en la parte de abajo tiene el motorcito. Entonces yo hablaba con él y yo le decía, no, usted tiene que establecer su cámara a una distancia de manera de que usted garantice que lo uno cubre el rango de levitación. ¿Vale? Que el horizonte sea la media, ¿vale? Del rango de levitación. Y asegúrese de que la esfera que va a estar levitando, pues tiene un color que cuando sea captado, esto pueda ser percibido a nivel del centroide. Entonces, cuando la imagen él la capture, él sabe que su línea de media es esta y su línea de horizonte es esta. Y si la esfera, el centroide de la esfera por lo menos le está cayendo por acá, él como esta distancia a la que está la cámara es estándar, él puede sacar una función matemática para saber, bueno, esa distancia es tal valor. Y él va a poder medir el hecho de que esté midiendo en píxeles, él lo va a poder convertir a una escala en centímetros y él va a estar midiendo la altura en tiempo real con un alto grado de exactitud. ¿Vale? Entonces, en este caso sería un ejemplo en el cual la cámara la estamos usando como método de visión artificial. Algo muy similar sería lo que tendría que hacer Michael, que también está trabajando algo similar, pero él lo está trabajando es con un tanque, en el cual el caso es diferente porque lo uno, el tanque pues es translúcido. Entonces quiere decir que él tiene que trabajar mucho la preparación de la escena, mucho los realces de intensidad, muchos acondicionar muy bien la iluminación, tanto natural como artificialmente con todas las técnicas que vimos, y ahí sí proceder a los filtrados para poder él establecer el volumen de la altura de llenado, pero lo mismo, la altura de llenado él la tiene que hacer de manera muy similar. Él tiene el tanque, él tiene que colocar la cámara a una distancia que garantice que está leyendo todo el volumen de trabajo, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. O sea, quiere decir que los patrones dimensionales y las distancias son muy útiles para crear sistemas de medición con precisión en visión artificial. Y ni hablemos de lo que, o sea, usted no se imagina lo que yo desearía poder tener una cámara termográfica para que ustedes vean cómo ahorita pudiéramos sacar un proyectico de detección de la fiebre para el coronavirus. Uy, sería ideal. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que hace una cámara termográfica? Crea un espectro de colores
Para la temperatura, ¿qué es lo que nosotros tenemos que filtrar? Todas aquellas temperaturas que sean superior a un rango de intensidad de un valor D. Para nosotros, como las cámaras termográficas muestran las temperaturas de colores, sería simplemente analizar las temperaturas que están en colores por encima de 38 grados y podemos saber quiénes tienen fiebre, quiénes no tienen fiebre, incluso quién está muerto y cuántas horas lleva de muerto. También se puede saber. Porque una persona muerta pierde 2 grados por cada hora. Profe, ¿qué precio tienen esas cámaras? Depende. Si la compramos original de marca así, guau, puede costar fácilmente 1 millón, 2 millones de pesos. Si la compramos china, porque ya hay unas versiones termográficas que son un complemento para celular y demás, puede costar como 300, 400 mil pesos. Pero el problema es la demora. Pero sí, es una buena técnica para una tesis de grado o cosas así. Es una buena técnica, por lo menos incorporarla a un dron y controlarle la altura del dron y que el dron vaya monitorizando las temperaturas de las personas. O crear sistemas de percepción de múltiples cámaras y poder estar escaneando las temperaturas de las personas y hacerle los filtros de color y estar sacando un barrido de las personas. O sea, eso tiene muchas aplicaciones. Pero no cuento con la cámara. Si no hubiera sido súper chévere de que ustedes vieran la utilidad de los filtros de color en una aplicación de la vida real. También en sistemas de detección y diagnóstico de fallas se usan. Por lo menos en Ecopetrol, las fallas de las tuberías se detectan por termografía, que es una cámara termográfica, pero es especial, esa es mucho más costosa. El hecho es que, supongamos usted tiene un tubo, ¿vale? Y ese tubo, cuando usted lo escanea termográficamente y él no tiene fracturas ni nada, él muestra un espectro de color bastante uniforme. De la temperatura sí varía dependiendo de si lo que está fluyendo por el tubo es frío, caliente, depende. No es lo mismo conducir petróleo que conducir gasolina, que conducir vapor. El hecho es que las tonalidades son muy uniformes. Cuando en un tubo empiezan a haber fallas, es decir, pequeñas grietas, bien sea por desgaste, por corrosión, o adentro se empieza a acumular algún tipo de calcio o algún tipo de elemento, en la termografía sale eso, se ve la fractura. ¿Por qué? Porque la distribución de la temperatura se ve diferente. Y usted puede decir, mire, este tubo se está rompiendo. Este tubo en cuestión de 2 meses le pongo, hay que cambiarlo. Entonces, para eso se usa la termografía, para ir barriendo todas las tuberías y para saber en cuál de ellas internamente están surgiendo fracturas y poder hacer el cambio antes de que exista la fractura. Eso también se hace con cámaras termográficas. ¿Vale? Eso es otra utilidad. Pero ahorita con el tema del COVID hubiera sido muy chévere contar con una cámara termográfica. ¿Listo, niños? Listo, profe. Bueno, Listo, chicos, profe. no siento más. Que tengan muy buen día, tienen mucho por hacer. Éxitos. Chaito.